Ya ahorita les habilito ahí. Recuerden que el examen está para de hoy para hoy en 8, ¿ok? Entonces, ya, y esta clase la vamos a usar para aclarar dudas, no vamos a ver nada nuevo, solo vamos a... Bueno, sí hay un temita ahí que tenemos que ver, pero es muy rápido. Y ya después entramos directamente a practicar y a aclarar dudas sobre la tarea, sobre el examen, pero fundamentos. Ok, aquí le voy a poner subir tarea, voy a poner así, subir tarea asignada en semana 3. Hoy estamos en la semana 4. Semana 3. Subir tarea asignada en semana 3. Ahí estamos en la plataforma. Ya está. Profe, creo que no está compartiendo. Sí, ya ahorita. Es Ah, ok. que cuando estoy haciendo cosas ahí así no comparto porque paso por archivos que no quiero mostrar y todo eso. Pero ya. Muchas gracias por avisar. Listo, ahora sí. Profe, ¿solo el diagrama o todo el fondo? Digamos, con una captura de pantalla del diagrama. Ok, este examen estaba orientado más que todo al tema que hemos estado viendo de los diagramas, ¿verdad? No tanto así lo de MySQL, considerando también que han tenido algunos inconvenientes con instalar la herramienta y todo eso, pues el examen va más enfocado hacia la parte de los diagramas. Entonces, eso es lo que vamos a repasar. Y toda la parte que hemos estado viendo, ¿verdad? De llaves y los atributos, todo lo relacionado con los diagramas, ¿verdad? Por ejemplo, la tarea esa del transporte, la tarea esa del transporte, pero retomándola, vamos a repasarla para que, o más bien vamos a resolverla para que los que sí la hicieron y tuvieron algunas dudas o la hicieron un poco diferente, para que tal vez aclaren un poco. Que la tarea, hablaba de una, ahí la estoy compartiendo, y también ya estamos grabando. ¿Okay? La tarea hablaba de una empresa que transporta carga o mercancías en una flotilla de camiones y que tiene choferes y que también que hacen viajes, ¿verdad? Dice, parte 1, el diagrama de relación con los diferentes tipos de atributos, la identificación de llaves primarias y cardinalidades. Para efectos del examen, va a salir mucho, digamos, de esta forma. O sea, va a salir mucho. Preguntas como así, por ejemplo, estoy repasando, ¿verdad? Estamos repasando los tipos de atributos, ¿sí? Pero no es, digamos, que me digan, son 4, son así y así y así, no, es que los haga. O sea, es que haga en un diagrama los tipos de atributos, que los logre identificar. Las llaves, ponerle acá temas, ¿verdad? Ponerle acá temas para examen. Las llaves primarias y foráneas. Las llaves primarias
y foráneas. La cardinalidad. Cardinalidad. Entidades. Entidades y relaciones. Y bueno, básicamente por ahí, ¿verdad? Tratando de, y un poco el tema de modelo relacional, el modelo relacional que sería ya propiamente las tablas, modelo relacional. ¿Okay? Entonces, cuando yo les dejo esta tarea y dice que la empresa tiene una flotilla de camiones con datos como el número de placa, el modelo, el año, la marca y la capacidad en toneladas, entonces ustedes tienen que identificar que camiones es una entidad, porque ya yo les estoy diciendo que es una flotilla de camiones que tienen ciertos datos. Estos datos vienen a ser los atributos de los camiones. Entonces, por ejemplo, acá, yo tendría una entidad, vamos a identificar las entidades, una entidad que se llama camiones. ¿Sí? Y los atributos que van a tener van a ser la placa, el modelo, este modelo yo ahí le puse entre paréntesis el año, digamos año 2019, marca, capacidad en toneladas, pues marca y capacidad. ¿Sí? Esos van a ser los atributos de esa entidad. De la entidad camiones. Ahora bien, dice que además contará con choferes para los cuales manejarán cualquiera de los camiones. Maneja cualquiera de los camiones. Eso me está diciendo que un chofer puede andar con muchos camiones. Porque si la redacción dijera, y cada chofer tiene asignado exclusivamente un camión, entonces ahí la relación es de 1 a 1. Yo manejo este camión con esta placa y solo yo lo manejo, entonces 1 a 1. Pero en el momento que dice cualquiera, ahí estoy diciendo que yo puedo andar con muchos camiones. Y por lo tanto, pues quiere decir que un camión lo pueden andar muchos choferes. Entonces, ahí tenemos otra entidad que se va a llamar, va a ser la entidad, choferes. Pues vamos a tener por acá la entidad choferes, pero normalmente se pone en singular, ¿verdad? No se pone así choferes, sino que se pone chofer. Y aquí camión, por ejemplo. ¿Qué vamos a ocupar? Dice que manejará cualquiera de los camiones y sobre estos choferes interesa la cédula, el código de ese chofer, le va a asignar un código, su nombre y apellidos. Entonces, esos apellidos los podemos ver como, desde el momento que dice apellido, lo podemos ver como primer apellido o apellido 1 si quiere, o apellido paterno y apellido materno, de cualquiera de esas formas. Segundo apellido. ¿Sí? O si lo quieren abreviar, le ponen apellido 1, apellido 2. ¿Sí? La edad, el género, la dirección. Recuerden que no deben usar símbolos extraños. ¿Okay? Por ejemplo, no debo decir acá como el número de código, una cosa así, o el número de cédula acá. Ahí voy a pasarlo. Sí, como número de cédula o número cédula. O sea, hay que evitar, digamos, ese tipo de nomenclatura. ¿Okay? Cédula o preferiblemente num-cédula. Así. ¿Sí? O pegado, num cédula. O guión bajo, num cédula. Pero nunca escribir el numeral número cédula. O número cédula. O en algunos casos se ponen número 1, número 2 o escriben, por ejemplo, segundo. No, nada de eso. Sí, sencillito, sencillito.
ya sea con guiones bajos o ya sea con pegados cuando son varias palabras para un atributo. Como por ejemplo, primer apellido. Yo prefiero ponerlo pegado, pero también podría ponerlo así, con guión bajo. O podría ponerlo como apellido 1 y apellido 2. El género, la dirección, años, normalmente no se usa la ñ, entonces le pueden poner años. ¿Ok? Ok, él me lo corrige. O le pueden poner con doble N. Sí, no sé, ahí ustedes lo ven. ¿Ok? De momento dejémoslo ahí porque me lo va a estar corrigiendo. Ok, dice años de trabajar en la empresa. Pero eso se llama experiencia, ¿ok? Años de trabajar en la empresa. Algunas personas le dicen antigüedad. Cuando le hablan de antigüedad a un empleado es la cantidad de años que lleva trabajando en una empresa. Entonces vean los atributos del camión. Perdón, del chofer. Y ahora dice, con respecto a cada viaje, muy importante tener registrado lo siguiente: código de chofer, número de viaje, placa, ok. Entonces ya aquí estamos hablando de la entidad viajes. Pues esta sería una entidad viajes. ¿Sí? Y lo que interesa es el código del chofer. Vamos a ponerle acá código chofer, número viaje, ¿sí? Número viaje, placa, hora salida, perdón, hora salida, fecha salida, y después igual, pero para la llegada, ¿verdad? Sin embargo, ya en la hora de programación, eso en realidad es una fecha, porque la misma fecha contiene la hora. Entonces aquí va a decir hora de llegada y fecha de salida y fecha de llegada. ¿Sí? Código de carga, el peso de la carga y un código de carga o remisión. Entonces aquí va a decir código de carga, ¿sí? Peso, por ejemplo. ¿Okay? Si quieren le ponen código de carga o le pueden poner remisión. Aquí dice remisión. ¿Okay? Aspectos que a considerar. Yo sé que algunos lo hicieron diferente, pero tal vez para un poquito entender cómo es que esto funciona. Yo les doy aquí a ustedes tres entidades. Yo les doy a ustedes tres entidades. Yo en el examen les puedo dar hacer una pregunta donde les doy varias entidades. Ustedes tienen que identificar cuáles son entidades como tal y cuáles son relaciones. Mira, si ustedes se ponen a ver, el camión es una entidad y el chofer es otra entidad, y lo que los relaciona son los viajes. O sea, la relación entre un chofer y un camión es el viaje que hacen. Entonces, quiere decir que este viaje vendría a ser el rombo, ¿verdad? Entonces, eso es tan simple y sencillo como que yo tengo una entidad por acá y otra por acá, que van a estar unidas por una relación, que esa relación va a ser un rombo. Entonces, hay como que hacerse preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hace el chofer con los camiones? Ya hace viajes. ¿Sí? Ese chofer, este es el camión. ¿Okay? Entonces, hay que lograr identificar qué es lo que me los relaciona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo estudiantes, cursos, matrícula.
Y ahí está la entidad de estudiantes, la entidad de cursos y matrícula es la que los relaciona. Un estudiante matricula cursos. Entonces ahí la relación es matrícula, ¿verdad? Y así pueden ir viendo varios casos donde ustedes pueden decir, por ejemplo, vendedor, cliente, ventas. Y ventas es la relación, porque ¿qué hace un vendedor con un cliente? Y ahí le hace ventas. Entonces, vendedor realiza ventas a cliente, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo como dónde están las relaciones. Identificar esas entidades, los atributos que les toca a cada una, y luego poder decir quién relaciona a quién, ¿sí? Por ejemplo, pintores, obras, ¿sí? Y épocas. O sea, entonces yo puedo decir entre pintores, obras y épocas, cuáles son entidades y cuáles son relaciones. ¿Verdad? Ahí hay que ver un poquito porque tal vez yo les puedo ayudar un poco en el sentido de que yo les doy las llaves foráneas y les doy las primarias. Entonces, si yo les doy las llaves foráneas y les doy las primarias, ustedes ya pueden decir, ok, pueden darse una idea, digamos, de cuáles son las que relacionan. Entonces, no lo voy a hacer el diagrama como tal, pero así quedaría. Ahora lo que queda es hacer cada atributo donde corresponde. Obviamente, los del viaje, todos van acá, en el rombo. Los del chofer los ubicamos acá y los del camión los ubicamos acá. Pero aquí hay algo muy importante de notar. Dice que en viaje necesitamos el código del chofer y la placa. Pero ya dijimos, en otras ocasiones ya dijimos que estas pasan a ser foráneas. Correcto, porque ellas son primarias en cada una. La placa es primaria acá, la placa es primaria acá, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo digo que en el viaje tiene que estar el chofer y la placa, quiere decir que acá va a ser foránea. Lo mismo pasa con el código del chofer. Acá va a ser foránea. Sin embargo, eso no va en el diagrama. Por lo tanto, para efectos de hacer mi diagrama, yo eso no lo voy a considerar. Porque son foráneas. Pero el número del viaje sí, porque el número de viaje es la primaria. Entonces, esta sí, porque es la primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener un rombito, un atributo que se va a llamar número viaje. En el viaje. Y que va a funcionar como primaria y que por lo tanto lo tengo que subrayar. Profe. Sí, regálame un segundito porque ya se me perdió el subrayado. Aquí está. Ya le atiendo. Y voy a quitar esta raya gruesa que me quedó acá. Sí, dígame. Todavía no he entendido bien qué es llave primaria. ¿Por qué el número de viaje sería llave primaria ahí y no código de carga o peso o algo así? ¿Código de qué, pero? Código de carga o algo así. ¿Por qué tiene que ser número de viaje? Sí, muy bien. Revisen un toque la presentación, la definición dice que la llave primaria es única. Primer condición, o sea, y la más importante, que tiene que ser única y que no puede ser nula, ¿verdad? También, profe, dice que digamos, cada juego de entidades debe tener siempre una llave primaria. Correcto. Llámesele un juego de entidad, por ejemplo, cada línea de la entidad, o sea, como cada viaje. O sea, cada viaje va a tener una llave, como la tabla propiamente, pero las filas de la tabla. Entonces, en cada fila. La columna. Exacto. Entonces, en cada una de ellas va a haber una llave, pero tiene que ser única. Por darles un ejemplo, si la tabla es de empleados, si es una entidad de empleados, entonces, perdón, si es una entidad de empleados va a tener el código como llave, el código y el nombre y otras cosas más. Entonces, aquí va a decir que el código 100 es Juan y que el 200
es, por ejemplo, Manuel. Pero no va a haber otro 200 por ahí o otro 100 nunca, no puede haber. Con lo que usted me está diciendo, el código de carga, pues puede ser, ¿verdad? Pero digamos, podría ser que se repita. Podría ser que se repita. Lo más lógico es como tener un consecutivo, un número de viaje. Ahora, si usted considera que el número de carga, porque usted hizo un estudio, hizo un análisis, usted considera que el código de carga va a ser único, pues usted lo pone como llave. Pero ya sabemos que va a ser un consecutivo, que va a ser único, ¿verdad? Pero digamos que aquí me suena más como el viaje, por ejemplo, quiero saber qué pasó en el viaje tal, en el viaje en un número tal, ocurrió tal cosa, o qué llevaba el viaje tal, ¿verdad? Entonces siempre tenés que irte por el lado de que sea única, de que sea única. Entonces aquí uno elige como el número de viaje, para decir, bueno, va a haber un número de viaje que va a ser consecutivo a partir de uno y que eso nunca se va a repetir. ¿Ok? Habrán llaves que pueden Profe, ser, sí, pero también yo, bueno, yo he hecho como un resumen, también digamos en la presentación decía como que la llave primaria, o sea, que se pueden tener como varias llaves, pero tienen que ser como llaves de candidato. a eso voy, sí, a eso voy. Ok, a eso voy, vamos a ver. A eso que iba ahorita. Ok, cuando tenés situaciones como el caso del chofer que tiene la cédula, tiene el código y puede tener incluso un número de seguro, porque está asegurado, entonces cuando uno va al seguro tiene un número de seguro social. Se consideran estas tres como candidatas. Ahora que preguntaba el compañero, ¿cuál elijo? Bueno, podría elegir cualquiera de estas tres, porque son únicas. Son candidatas, pero hay una que yo elijo, ¿verdad? Hay una de esas que yo elijo. Entonces, hay varias candidatas, pero al final de cuentas yo elijo una. ¿Cuál yo puedo elegir? Muchas veces el negocio me lo va a decir. Muchas veces es criterio del dueño del negocio. Mira, es que aquí manejamos el número de cédula, nos referimos a todo con el número de cédula. Qué sé yo, Rinteve, por ejemplo. Es que aquí todo es con el número de cédula. Pero llegas a otra empresa por allá y te dicen, no, y eres que aquí manejamos un código de empleado. Y ese código de empleado es el que ellos tienen en el gafete. Y ese código de empleado es que cuando el usuario marca la entrada ahí en el reloj, cuando marca la huella de la entrada al trabajo, se le asigna un código, no la cédula. Entonces, ese código lo usamos para todo en la empresa. Entonces, ahí, esa es la llave primaria. El número del seguro social no es tanto porque pasa, por ejemplo, con los extranjeros. Cuando hay un sistema, una base de datos que involucra extranjeros, por ejemplo, ahora el tema de los cogedores de café, que hay muchos extranjeros, por lo general no tienen seguro. Entonces, si yo elegí el número de asegurado ahí, va a ser un problema, porque no tienen seguro. O no tienen seguro, o en el momento que llegaron, tal vez sí tienen seguro, pero en algún momento en la entrada al país, no sé, no están asegurados. Entonces, no es como conveniente, ¿verdad? Y la cédula puede ser que a lo mejor tampoco tengan una cédula, un número de cédula, ¿verdad? Entonces, ahí es como más adecuado el código. Y les asigno un código y punto, aquí se acabó todo. Usted es el empleado 1001. ¿Ok? No sé si con eso como que aclara un poquito las dudas, ¿verdad? Con ese asunto. De mi parte sí, pues, muchísimas gracias. Uh-huh. Con gusto. Ahora, vean por ejemplo el número de seguro. Acuérdense que cuando las creamos les ponemos que no sean nulas. Pero vamos otra vez al tema del extranjero. O sea, y si ¿cómo le voy a decir que no sea nulo? Y voy a obligar a que se le digite un número de seguro si es una persona que no tiene seguro. Pues en el caso el número de seguro podría quedar nulo. Podría dejarlo como nulo. Sí, porque, qué sé yo, le preguntan a una persona, ¿cuál es su peso? Y tal vez no quiere decirlo, nunca se ha pesado, no se acuerda. Ah, no, es que no sé, la verdad, no sé cuánto estoy pesando. La última vez que me pesé fue hace 3 años. Pues ese peso queda nulo. Y ahí, si no lo sabe, ¿por qué lo voy a inventar o qué le voy a poner ahí? Dejémoslo nulo, no sabe, no sabe cuál es el peso. ¿Cuál es su índice de masa corporal? Y ahí no, yo qué voy a saber. Eso queda nulo. Pero una llave primaria nunca puede quedar nula.
pues el código nos vamos a asegurar de que este sea no nulo. Porque este nunca puede quedar nulo, porque una condición de llave primaria es que no puede ser nulo. Y la otra es que sea única. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, perdón. sí, dime. Entonces, no hay problema, digamos, que esas otras, por ejemplo, no sé, que la capacidad del camión o esos que usted estaba diciendo, el número seguro, quede como nulo, digamos, como que uno lo ponga int null. Pueden quedar nulos. Pueden quedar Ok. nulos. De momento ahorita, como estamos empezando y todo, pues ahí usted no sabrá tal vez cuáles son nulas y cuáles son no nulas. Ya sabemos que la Ajá. llave primaria sí de fijo no puede ser nula. Ok. Pero ya en la vida real, usted se va a dar cuenta que habrá casos donde mejor dejarlos como nulos. Porque usted sabe que en el momento de la captura de los datos, y posiblemente no va a contar con ese dato y la máquina se lo va a exigir. Y pero usted no tiene el dato. Entonces se va a ver obligado a digitarle un 0, a digitarle un valor ahí inventado obligatoriamente porque le está pidiendo que no sea nulo. ¿Verdad? Ok, gracias, profe. Entonces, ya la empresa, el negocio nos dirá también sus reglas de negocio y nos dirá algunas cosas que nosotros necesitamos saber. Profe, Ujú. yo tengo una duda, pero no en relación a las llaves primarias, sino Ujú. más las relaciones. Digamos, en este caso utilizamos viajes como Ujú. relación y se convierte en tabla porque la relación entre chofer y camión sería de muchos a muchos, ¿cierto? Es correcto, sí, es En correcto. caso de que, digamos, el ejemplo hubiese sido distinto y el chofer solo maneja un camión, o sea, que la relación fuera de 1 a 1, Ujú. viajes pasaría a ser una entidad, o sea, Ujú. normal, igual en un Ujú. cuadrito como chofer y camión, y yo le Ujú. pondría otras relaciones normales. Digamos, en mi caso, yo no vi ese detalle de que pueden ser muchos camiones, Ajá. entonces yo le puse relación de 1 a 1. Digamos, yo puse Ujú. camión, la relación puse maneja, Ujú. puse chofer, y luego puse realiza como relación y viajes. Ok, está bien, siempre y cuando en el viaje también quede registrado, esté relacionado con el camión, ¿verdad? Ajá, sí, yo lo Porque, relacioné porque puse que viajes necesitaba tanto la placa como el código del chofer. ajá, solo que en ese caso no lo incluís en Ah, la sí, entidad. porque sería una llave foránea. Serían llaves foráneas, Ah, entonces no las exacto. incluís. Ajá, pero en el caso de uno a uno, en el caso de uno a uno, sí, tenés razón, ahí hay que hacer, ahí más bien sería como otra entidad, Ok, ¿verdad? perfecto. Pero digamos, sí, ok, pero digamos, casi siempre lo que más se nos va a dar es el caso de, digamos, de 1 a n o de muchos a muchos, pero también en algunos casos vamos a tener de 1 a 1. Ok, entonces, si fuera de 1 a muchos, cuando es de 1 a muchos, ya sabemos que la llave foránea va en el muchos, pero igual, tampoco se especifica, solamente a la hora de crearla ya en el MySQL se van a especificar. Pero digamos, no aquí a nivel de diagrama no se especifica la llave foránea. No se dice que en el muchos va el atributo de llave foránea tal, no se dice, no se especifica. ¿Okay? Para efectos del examen, utilicen las cardinalidades, no las dejen por fuera porque les voy a rebajar puntos, que entonces tienen que hacerlas. Entonces acá tienen que establecer claramente cómo es a veces no lo hacen. Y en el enunciado va a decir, la respuesta que lo que va a pedir va a ser, haga el diagrama, entidad relación, utilice los diferentes tipos de atributos, especifique claramente la cardinalidad, identifique las llaves primarias. La llave foránea las puede identificar, pero no en el diagrama, sino que por aparte, en una tabla, tal vez haga una tabla donde describa cuáles son llaves primarias y cuáles son foráneas, por ejemplo, por aparte, pero no dentro del diagrama. ¿Ok? Por ejemplo, ya vimos que los tipos de atributos son como 4 o 5, ¿verdad? Más o menos. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 4. Los tipos de atributos. Entonces, esos tipos, si usted sabe que este es el nombre, puede decir, bueno, no subrayado, ¿verdad? Si usted dice que ese es el atributo nombre, usted puede decir que él está compuesto por otros atributos que van a ser
nombre, se hace así, nombre, apellido 1 y apellido 2. Ajá. De tal manera que este va a ser, ese atributo nombre es compuesto por estos. Pues va a estar así y va a estar así. Y por acá vamos a tener la entidad. Entonces, este señor que está aquí va a estar pegado a la entidad. Entonces, por ejemplo, aquí, chofer. La entidad chofer tiene un atributo compuesto que es el nombre. ¿Okay? Alguna gente acostumbra a ponerle aquí nombre de pila, que es como el primer nombre, ¿no? Nombre de pila. Para diferenciarlo un poquito de este, ¿verdad? En inglés se pone como el first name, el primer nombre. Y a este los apellidos se le ponen, pero solo le ponen uno, el last name. Pero ustedes lo pueden poner así, o si lo dejan solamente nombre, no importa. Pero se entiende que está dividido. ¿Okay? Si ponen acá, por ejemplo, fecha, entonces aquí le van a decir día, mes y año. Pero así, de esta manera es como se especifica. ¿Okay? Para indicar que la fecha está compuesta. Recuerden los tipos de atributos. Este es compuesto. El derivado es el que yo puedo extraer a partir de otros. Por ejemplo, en la edad, que ya puedo sacar a partir de la fecha de nacimiento, pero ambos tienen que estar, o sea, tiene que estar ahí la fecha de nacimiento, si no, ¿de dónde lo voy a sacar? Y esa edad, como va a ser derivado o calculado, esa edad tiene que ir punteadita, que aquí no puedo hacerlo, pero aquí no iría línea continua en el óvalo, sino que iría punteadito. Ese es el derivado. Luego, si me interesa la nacionalidad del chofer, entonces esa nacionalidad, y si el enunciado, por ejemplo, dice, o si ustedes pueden asumir, digamos que, si ustedes pueden asumir directamente que una persona, un chofer, puede ser de dos nacionalidades, entonces lo que hacen es que lo ponen doble. Entonces lo que ustedes hacen es que, ¿cómo se llama? Lo hacen doble. Ops. Bueno, no se ve, pero la idea es que sea doble, ¿verdad? Que sea con doble círculo, con doble óvalo. ¿Okay? Porque entonces yo estoy diciendo que esta nacionalidad puede tener varias, puede tener tal vez dos nacionalidades. Nacionalidad. Y a ese atributo es el que se le conoce como multivalorado, porque tiene más de un valor. ¿Okay? La nacionalidad, el teléfono, el email, sí, todos esos pueden ser multivalorados porque pueden tener más de un valor. Entonces, cuando yo les diga, les pregunte que describa o que considere todos los tipos de atributos, tienen que hacer cosas como esto, ¿verdad? No lo pueden pasar por alto, son puntos que pierden. Si no hacen eso, si no hacen la cardinalidad correctamente, que aquí me digan que esto va de N a M, por ejemplo, si esto no lo especifican, pierden puntos. O si me hacen cosas como, por ejemplo, como estas. Me hacen cosas como estas que a veces las hacen. Verán, toman esto y lo pegan acá, así. Ajá. Cosas como esas que no son válidas. O si usan flechas. Yo en ningún momento he dicho que tienen que usar flechas. Aquí no se usan flechas. ¿Okay? Es una simbología que hay que respetar, ¿ok?
Pueden preguntar lo que quieran, la clase es para aclarar dudas y el examen viene más o menos orientado hacia esto, ¿verdad? Profe, Sí, disculpe. señor. Para el Sí. examen, ¿se puede hacer esto, pero en el MySQL Workbench, o tiene que serlo así con un diagrama? Se lo voy a permitir, Ok. pero no se lo voy a poner como requisito para aquellos de los que tal vez todavía tengan algún problema con la herramienta y también porque no lo hemos hecho. En realidad, la verdad, no hemos hecho todavía un diagrama en eso. Pero el que lo sabe Ok. hacer, el que ya lo tiene, lo puede hacer ahí perfectamente. No Perfecto, hay ningún gracias, problema. profe. Ajá, no hay ningún problema. Yo no limito, digamos, el uso de la tecnología. Nunca me gusta hacer eso. No puedo decirle, no lo hagan en eso, tienen que hacerlo a mano, tienen que hacerlo en Word, no. Usen todas las herramientas que puedan usar. Para esto, la vez pasada les decía que hay herramientas, ¿verdad? Que algunas son libres, que pueden utilizar. Si ya lo pueden hacer, lo quieren hacer en WordPress, perfecto. Okay. Profe, para efectos de código, ¿cómo se mete un atributo compuesto? Es igual que uno normal, digamos, se meterían nombre, apellido 1, apellido 2, Ya le o entiendo, sí, a por la hora de separado. implementarlo, dice que a la hora de implementarlo en la herramienta, Ujú. se pone por separado, Ah, ok. se pone por separado. Por lo menos nombre y apellidos se ponen separados, el nombre, el apellido y el segundo apellido. Pero, por ejemplo, la fecha también depende mucho del negocio. Eh, depende cómo maneje mi negocio, cómo sean las cosas, puede ser que a ellos les interesa tanto la separación como la fecha como todo. Entonces voy a tener la fecha completa más sus divisiones, más sus partes, también la voy a implementar. Ok. Y por ejemplo, la vez pasada les hablaba de las compañías bananeras, que yo estuve un año trabajando con una de ellas, entonces a ellos también les interesa, por ejemplo, la semana. Entonces, vea que depende de la empresa le va a decir, no, pero inclúyame también la semana, Ujú. ¿ok? Ok. Pero entonces todo eso va por separado la semana, por separado el mes, por separado el año, por separado el día y también la fecha como todo. Uh-huh. Vea una dirección, por ejemplo, usted le dan una dirección en Estados, yo he visto las direcciones de Estados Unidos, por ejemplo, no sé, calle tal, avenida tal, código postal tal, no sé qué. Puede hacer que todo eso sea una dirección, pero puede hacer que también que la quieran por separado, que aparezca el código postal por separado, el número de calle o de avenida por separado, qué sé yo, todo eso por separado. A pesar de que la dirección como un todo, yo la pueda dividir, esté compuesta por muchas partes, que sería un atributo compuesto, pero puede hacer que, y de hecho casi que así es, me van a exigir que lo ponga por separado. ¿Okay? Tengan mucho cuidado para identificar los problemas, digamos, cuando son las cardinalidades de uno a uno, de muchos a muchos y de uno a muchos. Tengan mucho cuidado en saber cuáles son los atributos que van en cada lado. O sea, por ejemplo, cuando yo aquí digo peso de la carga, es el peso que lleva esa carga, que por ejemplo pueden ser 4 toneladas. Pero cuando yo digo acá que el camión tiene una capacidad, el camión puede ser de 5. En este caso se diría que el camión va subutilizado, porque lleva 1 tonelada menos. Ya, pero este es el peso de la carga y esta es la capacidad que tiene el camión. Eso nunca hay que confundirlo. La capacidad del camión está en el camión, pero el peso de la carga le corresponde al viaje, porque solo en el viaje es que yo voy a saber qué peso llevo. Yo no puedo hablar del peso de la carga dentro del camión ni del peso de la carga dentro del chofer, sino que es algo que le compete directamente al viaje. Hay que saber ubicar los atributos. La hora de salida, la hora de llegada, la fecha de salida, el código de la carga, el peso de la carga, el número de viajes nunca van a existir si no existiera una relación entre chofer y camión. ¿Sí? Yo puedo tener un chofer, en una entidad de choferes en una empresa y puedo tener una entidad de camiones también en una empresa, pero si no se dedican a hacer viajes ni nada de eso, esos atributos nunca van a existir. Esto existe por el hecho de que se da esa relación del viaje. Y hay que saber que estos son los hijos, digamos, los hijos de esa relación. Hay que saber identificar cuáles son atributos que nacen de la relación y hay que saber identificar cuáles son atributos que son propios a cada entidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, un alumno tiene un carnet, tiene un género, tiene una edad, tiene una
fecha de nacimiento, etcétera. Todo eso es de un alumno, ¿sí? Un curso también tiene un código, tiene un nombre, tiene número de créditos, tiene número de horas, que todo eso es del curso. Pero en la matrícula ya iban a haber otras cosas que no pueden estar. Por ejemplo, el costo de la matrícula. Y ahí eso yo no lo puedo poner ni en el alumno ni en el curso. Eso está en la matrícula propiamente. ¿Sí? No sé, el profesor del curso matriculado, por ejemplo. Aunque hay un profesor en la tabla de profesores, pero yo tengo que identificar en esa matrícula quién es el profesor. Y en esa matrícula va a estar identificado también el código de curso que me matriculé, a pesar de que hay un código de curso en la tabla curso, pero ahí en la matrícula también tiene que aparecer el código del curso. Entonces vean que ahí vienen ellas a formar las foráneas. Ahí vienen a hacer las foráneas. ¿Sí? Ok, entonces vean que estamos en un tema de repaso, ¿ok? Pero voy a ver un tema nuevo que tal vez se me ha ido quedando un poquito ahí por fuera. Y que es un tema que les voy a ser honesto, cuando lo he sacado en el examen nunca lo han contestado. O sea, nunca lo han podido contestar. Y vean, y créanme que solo una persona lo contesta. O a veces no lo contesta nadie, o a veces solo lo contesta un alumno, pero yo no entiendo por qué, porque yo siempre lo explico, pero como que lo pasan por alto. No sé por qué. Vamos a explicarlo. Ok. Ahí en la presentación van a encontrar algo que se llama como entidades débiles. Y de hecho está en la simbología, aparece. Entidades débiles. Y van a darse cuenta que una entidad débil, según lo que aparece ahí, una entidad débil, una entidad débil aparece así, doble, con doble marco. Esto yo le voy a llamar copia. Ahora supongan que por acá tengo la entidad películas. Por alguna razón yo quiero tener copias de la película, ya sea porque alquilo películas en un videoclub o una cosa así, que antes estaba muy de moda, ahora ya no tanto. Pero está Netflix y Disney. Eh, pero bueno, todavía existen empresas de alquiler de video, ¿verdad? De películas. Entonces, tienen una película original, digámoslo, y también tienen un montón de copias. Digamos que tienen 20 copias de una película. Entonces, cuando alquilan, en realidad alquilan la copia. Entonces, la entidad débil es esta, la que tiene el doble cuadro. La entidad fuerte o la entidad original es la otra, la normalita. Entonces, y aquí está el rombo. Entonces, cuando se da el caso de entidad débil, también el rombo es débil. Entonces, yo lo puedo expresar así. Entonces, esta película tiene copias. Ahora, yo le voy a asignar un ID, un código a esa película. Entonces, yo digo que esa película, yo digo que la película tiene su código. Código. Y yo digo que esa va a ser la llave. Entonces, la subrayo, la llave. Ahora, esta copia, entre otras cosas, que no va a tener muchas cosas, pero entre otras cosas, va a tener una
un número de copia. Un número de copia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo tengo 20 copias de la película esta que tengo acá, no sé, cualquier película, ¿verdad? Pero yo tengo 20 copias. Entonces tengo la copia número 1, la copia número 2, la copia número 3. Ajá. Si esta película fuera la película 100, por ejemplo, ajá, si esta película fuera la 100, entonces aquí va a estar la copia número 1 de la 100, la copia número 2 de la 100, la copia número 3 de la 100. Cuando llegamos a la 200, va a estar la copia número 1 de la 200, la copia número 2 de la 200, la copia número 3 de la 200. Entonces vean que el número de copia no puede ser llave. No puede ser llave. Porque se van a repetir, vean, la 1 de la 100 y la 1 de la 200. Entonces, ¿qué ponemos de llave? De PK, de llave primaria. Unimos estas dos. ¿Ok? Unimos estas dos. Entonces aquí va a aparecer 200, 100 con el 1. El 100 con la 2. El 200 con el 1. Y eso nunca se va a repetir. Eso nunca se va a repetir. Lo voy a concatenar. ¿Sí? Entonces, eso nunca se va a repetir, porque siempre van a haber un montón de unos y van a haber un montón de dos, pero el número, pero como están unidos al código de la película y el código de la película es único, eso nunca se va a repetir. ¿Ya? Y esto es lo que explico siempre y esto es lo que nunca me pueden contestar. No sé por qué. No hay yo ya de qué forma explicarlo. Ya lo he explicado con libros, lo he explicado con otras, ahora lo estoy explicando. Pero entonces, digamos, usted lo que está dando como definición y lo que es, en general, lo que es una identidad débil. Débil, ajá, ajá. Digamos, Una entidad, sí. Pues Sí, como dime. para que me dé como el significado en sí, porque en la presentación no viene. Bueno, yo por lo menos ¿No sale en la presentación? Bueno, ahí sí, no, sí, más bien ahí la sí. estaba buscando, por eso es que me acabo de meter a buscar y yo creo que no, por eso me extrañó verla, porque no es que, me... bueno, déjame ver un toque, porque sí está en la simbología. Ajá, Déjame ver. pero yo creo que no. Dice, vamos a ver. Canalidad. Y yo me quedé con eso porque digo yo, mira, lo aparece ahí, pero no se los expliqué. Entonces déjame ver. No, profe, no viene. Mira. Sí, porque se me acabo de meter por lo mismo, porque me extrañó verlo como, pero no lo... ¿En cuál la revisaste? ¿En la primera presentación? Sí. Ok, Ah, no, en presentación de semana 1 fue la que la revisé y no está. ok. La de semana 2 es la que no está. Y la semana 1 era, vamos a ver, fundamentos, semana 1, Como lo lección 1, básico. semana 1, ajá. Es como explicando Paso, como que es el... fíjate, en la semana 2 dice presentación, semana No, 2. profe, en esa no está, esa es la que me acabo de fijar. Tampoco está. No, está como lo que es la carnalidad, los procesos de diseño, los modelos y los de Ok, atributos, pero relaciones. fíjate en la simbología. Fíjate acá en la simbología y fíjate que no está. Sí, porque digamos, hay como los tipos de modelos, los dominios, tipos de atributos, carnalidad, y ya como explicando lo que son como el 1 a 1, el 1 a Qué muchos, raro, muchos a estoy casi muchos. seguro que la había visto aquí. Digo yo lo vi, pero no se los expliqué. Sí, porque también está lo de la llave primaria, las carnalidades obligatorias y opcionales, ya como explicando los Ajá. diagramas de entidad y relación, notación del diagrama.
metodología y ya luego vienen como los ejemplos, pero Sí, tienes razón. no viene Bueno, como esa explicación. sí, tienes razón. Vamos a dejarla fuera del examen, pero sin embargo, bueno, tenemos que verla. Pero la Sí, vamos a dar fuera del examen porque yo pensé que estaba aquí. Me no, por parece eso me que extrañó, yo qué raro, debe ser que yo la tengo en otra presentación, una de las. Es que estas son las colegiadas. Y sí, seguramente yo la tengo en una de las presentaciones mías. Ok. Entonces, lo que ocurre es que se llaman débiles porque tiene que existir una fuente para que ellas existan. O sea, copias de películas, no tiene sentido hablar de copias de películas si no hay copias de películas. Va, por ejemplo, un libro en una biblioteca. Usted en un libro tiene un montón de copias de un libro, pero esas copias son producto de que salieron de un original. O sea, alguien le sacó copias al original para prestarlos o para alquilarlos. Entonces, el libro tiene copias. Entonces, esas copias, su razón de ser es porque existe una entidad principal que las produce. Y esas copias se da mucho en el tema de los libros, se da mucho en el tema de las películas. A ese tipo de copias se les llaman entidades débiles y se comportan de esa manera, de la manera de que van a tener un número de copias, pero que ese número de copias no puede ser una llave primaria, sino que unen el código de la entidad fuerte, en este caso este código, lo unen con el número de copias y eso va a conformar la entidad, la clave, perdón, la llave primaria. ¿Okay? Profe, y a nivel de representación, ¿cómo represento yo esa concatenación de los dos llaves primarias? Digamos, en el diagrama hay que representarlo o ya se sobreentiende desde el momento en que se ve que es una entidad débil. Exactamente, se sobreentiende. Ah, No ok. se especifica en el diagrama, aquí digamos no llevaría subrayado, sino que digamos al tener el conocimiento de que eso funciona así, cuando uno lo va a implementar, cuando uno lo va a implementar, uno sabe que tiene que concatenar a la hora de implementar, pero aquí Ok, tampoco se especifica. perfecto. Ok, entonces bueno, no, eso dejémoslo ahí quietecito para verlo para verlo un poquito más después del examen. ¿Qué más les digo? Eh, digamos, después del receso, bueno, ahora a partir de aquí, yo podría decirles, digamos, que generen las tablas, tal vez no implementarlas en MySQL, pero por lo menos hacer el script. Okay, entonces, por ejemplo, algo así como lo que yo venía haciendo acá. Entonces, yo podría pedirles que generen las tablas a partir de este diagrama. Entonces, ustedes podrían hacerlo. eh, los que quieran hacerlo en MySQL y pueden hacerlo, lo pueden hacer como hicimos la práctica pasada, que creamos las películas y todo. Y los que no, simplemente lo hacen así como a manera de texto, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, disculpe, señor. Sí, ¿está compartiendo o soy yo que se me quedó de ahí pegadillo? vamos a ver qué pasó. Yo lo que veo es el campus virtual. Eh, ¿Qué va a decir yo? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Ahí estoy compartiendo. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí lo ven. Ok, voy a cerrar algunas cosas. Ok, entonces básicamente es como hacerlo como yo lo estoy haciendo acá y definir, por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita, definir, por ejemplo, los nulos, el tamaño, por ejemplo, que este va a ser un varchar de tanto, que esto va a ser numérico, poner en la par si va a ser llave primaria o va a ser llave foránea, ya, pero más que todo a este nivel, no tanto a nivel ya en herramienta porque no hemos tenido como la oportunidad, digamos, de foguearnos bien en la herramienta, ¿sí? Ya para la próxima sí, en el próximo examen sí, pero en este es más que todo a nivel de diagramas y a nivel de describir las tablas y sus atributos, pero a manera de texto. Por ejemplo, yo le puedo decir, haga una tabla, o sea, haga una tabla en Word y defina las entidades con sus atributos y los tamaños y los tipos, por ejemplo, y defina las llaves foráneas y primarias. Entonces, por ejemplo, podrían hacer cosas como insertar una tabla y que en esa tabla diga entidad y aquí los atributos que va a tener
¿Qué tipo es? Por ejemplo, si es tipo entero, tipo varchar. Por ejemplo, el tamaño, por ejemplo. Tamaño. Y por ahí aparte también especificar, sí, especificar si es foránea o es primaria. Entonces, pero eso es muy fácil, pues nada más de ponerle PK o FK, ya, todo. A la parte, digamos, donde dice el atributo, por ejemplo, si aquí dice código, entonces aquí entre paréntesis, PK. De tal manera que Si ya no es eso esté listo. ninguna, no se le pone nada. No, no se le pone nada. Por eso no quise hacer una columna adicional, porque en realidad solo lo van a tener las primarias y las foráneas. Entonces, por ejemplo, si aquí dice placa, por ejemplo, que dijera placa, y está como foránea, entonces ahí a la par le ponen foránea, entonces le ponen acá FK, el que se le añade por ahí. Nada más. Y ya esto quedaría como listo para ir y de una vez implementando. Repito, si lo quieren hacer directamente en la herramienta, háganlo, no hay ningún problema, pero no quiero, digamos, que sea como una exigencia para todos, para considerar un poco esa parte. Y porque sé que algunos han tenido problemas con las herramientas. Pero sí ya, una vez hecho esto, pues ya después lo que queda es pasarlo a la herramienta e implementarlo. Ahora, puede hacer que, vamos a ver, puede hacer que yo les dé algo como lo siguiente. Les voy a explicar esto, porque también creo que no se los he explicado, pero sí se lo voy a explicar ahorita, es muy sencillo. Puede hacer que yo les dé, esto se llama un esquema, que yo les dé un esquema de relaciones, así, esquema. Entonces puede hacer que yo les diga, camión, entonces que les diga aquí código, perdón, placa, modelo, capacidad, digamos que solo eso. Chofer, código, código, nombre, licencia, por ejemplo, licencia. Acá les digo viaje, va a decir placa, código chofer, eso. Yo les digo, haga el diagrama. Entonces, ¿qué hay? Profe, y para el examen, ¿sí hay que hacerlo en el MAI, en el SQL, o podemos hacerlo así como en No, no es PowerPoint? obligatorio. No, no es Se puede obligatorio. Lo hacer igual puedes, en PowerPoint. puede ser en PowerPoint o alguna herramienta que ustedes hayan descargado, digamos, tal vez de las herramientas gratuitas para hacer diagramas y eso. O sea, no es obligatorio que lo hagan en la herramienta. No en este examen, para el próximo sí, pero no Ok, para este examen. gracias. Ok, entonces vean. Yo les estoy dando aquí un esquema, solo que va con paréntesis y separado por coma. Aquí les puedo marcar con rayado para que sepan que esa es la primaria. Y acá les digo que la primaria van a ser estas dos, se los marco, se los subrayo. Entonces ustedes lo analizan y dependiendo lo que ustedes vean ahí, ustedes se van a dar cuenta cuáles son rombos y cuáles son entidades, ¿verdad? Porque yo les estoy marcando las llaves primarias. Entonces, si aquí en camión aparece la placa como primaria y en chofer aparece la placa como primaria y ahora en viaje aparece la placa y aparece el código del chofer, quiere decir que viaje es el rombo. ¿Ok? Entonces, yo les puedo dar de esta manera y ustedes tienen que pasarlo a diagrama. ¿Sí? Porque muchas veces me preguntan, profe, pero es que ¿cómo sabemos cuáles son los rombos? Por las foráneas. Por las foráneas, digamos, si yo les digo a ustedes que esta es proveedor, un proveedor de mercancías, un proveedor. Ajá. Les digo que este es un proveedor
y que este es el código de ese proveedor, que es la llave. Acá les digo el nombre del proveedor, puede ser una empresa o una persona, y les digo, por ejemplo, el teléfono de ese proveedor. Teléfono. ¿Ok? Y acá les doy un producto. Y les digo que hay una tabla producto. Les digo que ese producto tiene un código, tiene un nombre, tiene una marca, una cantidad, digamos, un precio y una marca. ¿Sí? Y ahora aquí les digo que hay una suministra, por ejemplo, suministra. Y aquí dice código proveedor, código proveedor, código producto, cantidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Y ahí, proveedor suministra producto. Entonces, ¿cómo se llama? Y ahí les digo que esta es la llave, por ejemplo. O les doy otra llave ahí, y digamos que estas no las marco. Y acá les doy, por ejemplo, el ID de esa tabla. Y les digo que ese ID es le digo código pedido, por ejemplo. Código pedido. Pedido. Y les digo que el código pedido va a ser la primaria. No sé si me estoy explicando. Entonces les digo, en suministro el código de pedido o el código de suministro es la llave primaria. Y esas no las subrayo ni nada, pero ustedes dicen, de ahí, aquí aparece el código del proveedor y ahí aparece el código del producto. Y también aquí está el código del proveedor. No dice código proveedor, pero ahí dice el código del proveedor. Y aquí está el código también, aunque no diga código producto, si queremos se lo ponemos para ser más específico. Código producto. Código producto y código proveedor. Proveedor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay un proveedor con un código que ya de primaria, hay un producto con un código producto que ya de primaria, y hay una tabla que se llama suministra que tiene un código de pedido como ya de primaria, pero qué raro, en esa tabla suministra también aparece el código proveedor y aparece el código de producto, y ahí pues, ¿qué más? Que esta de suministra es el rombo, porque ahí están foráneas, quiere decir que este es el rombo que va entre el proveedor y el producto. Porque un proveedor suministra productos o un producto lo suministra un proveedor. Entonces, si yo les preguntara algo así, ustedes tienen que hacer el diagrama. Pero a veces siempre me dicen, profe, pero es que ¿cómo sabemos cuál es el rombo? ¿Cuál es la relación? Y ahí, vea dónde están las llaves primarias. Las foráneas, vea dónde están las llaves foráneas. Y si las llaves foráneas están ahí, y ahí ese es. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque a veces, sí, señor. No, siga lo que iba a decir y ya cuando termine le pregunto. Está bien, está bien. No, ya ahí estoy terminando ya ese ejemplo, nada más era que quería aclarar esa parte, si quiere me pregunta. Ok, profe, entonces las llaves foráneas de la relación, bueno, esto sí, creo que desde el principio lo vimos, las llaves foráneas de la relación son las llaves primarias de las entidades, ¿verdad? De las entidades que participan. Ajá. Ok. Las entidades que participan en esa relación, esas van a ser las llaves foráneas que van a estar ahí. Ok, es que en la tarea se hacía así, digamos, uno ponía igual las llaves primarias en las entidades y en la relación tenía que poner esas primarias, solo que tenía que ponerlas como foráneas, ¿verdad? Correcto. Usted me dice la tarea en MySQL. Ajá. Sí, El código. de hecho,
Ajá, en el código y hacer los reference. Después tenés que hacer foreign key, tal cosa, reference. Ajá, Ujú. haciendo referencia a la... A las primarias. Ok, entonces sí. Ujú. Gracias, Haciendo profe. referencia a las primarias. Pero tenés que ubicar las foráneas en la relación cuando es de muchos a muchos. Ok, sí. Entonces Ujú, sí. Gracias, ujú. profe. Pura vida. Por ejemplo, si yo dijera acá, empleado, y aquí le pongo el código o el ID, digamos, ID empleado, voy a poner solamente el nombre, y acá digo hijo, por ejemplo, cédula, nombre, ID empleado, y ahí lo estoy diciendo todo, ¿no? Si esto lo subrayo, yo estoy diciendo que esa es la llave primaria de empleado. Si subrayo la cédula, yo estoy diciendo que la cédula es la llave primaria de hijos. Pero ¿qué hace aquí el ID de empleado? Y ahí aquí está la foránea. Entonces esta es una relación de uno a muchos. Porque la foránea va en el muchos. Y aquí los muchos son los hijos. Aquí los muchos son los hijos. Entonces, por eso, en el caso ese de que era de muchos a muchos, las foráneas van en la relación. Va en la relación porque acuérdese que esa relación se convierte en tabla. Entonces, como esa Ok. relación se convierte en tabla, las foráneas van en esa tabla, van a ir en un esquema como esto, pero van a ir ahí las dos, ¿verdad? Pero como esta solo aparece una, aquí quiere decir que yo estoy diciendo que de empleados a hijos hay una relación de uno a muchos, Ok. ¿sí? ¿Se acuerda de proyectos? Por ejemplo, cuando hicimos la de proyectos, usted pone aquí proyecto, y ahora usted pone acá código del proyecto, ¿verdad? Y el nombre. Ahora usted dice, no sé, la entidad trabaja, por ejemplo, o vamos a ver, o la entidad, pues que aquí sería muy evidente, pero vamos a ver, la entidad trabaja en, por ejemplo, es muy evidente. Okay, pero entonces aquí va a poner el ID del empleado, el código del proyecto. Aquí va a tener el ID del empleado y el código del proyecto. Ya con esto, y acá la fecha, por ejemplo. Pues ya con esto yo estoy diciendo, bien, mira, tengo una entidad empleado y aquí tengo el código, el ID del empleado, y aquí es primario. Tengo una entidad proyecto y aquí tengo el código del proyecto. Digamos que aquí también le pongo código proyecto para no confundir. Código proyecto. ¿Verdad? Y ahora digo, bueno, mira, aquí también tengo el código de proyecto, ya de primaria. Y acá tengo el ID del empleado como ya de primaria. Y ahora en esta relación trabaja tengo el ID del empleado y digamos que tengo el código del proyecto y acá tengo, por ejemplo, un consecutivo, por ejemplo, consecutivo. Yo digo que este consecutivo es la primaria. Entonces ya analizamos y decimos, mira, bueno, trabaja tiene como primaria el consecutivo, tiene el día del empleado, pero el día del empleado está acá. Tiene código de proyecto, pero eso está también acá. Quiere decir que está la relación a ambas. En cambio de hijos, tiene la ID del empleado. Y si el hijo tiene la ID del empleado, quiere decir que esta ID del empleado es foránea aquí. Entonces es primaria en empleado. Quiere decir que esa relación es de uno a muchos del empleado hacia el hijo, porque el mucho la foránea va en el mucho. Entonces quiere decir que esa relación es una relación de uno a muchos entre empleado e hijos y de muchos a muchos entre proyecto empleado. Profe, Yeah. y entre ese empleado hijos que es de uno a muchos, entonces solo para confirmar,
se pondría, digamos, a nivel de esquema solamente en empleado, en hijo no se pone porque sería foránea. Es correcto. Es Y correcto. en la relación de muchos a muchos, la llave se pone en el rombito, en la relación. Es correcto, el consecutivo. Ajá, Iría en en el rombito. en las otras dos entidades no se pone, solamente en la relación, en el rombito. ¿Cuál dice usted? ¿El La consecutivo? primaria, Es decir, las primarias se ponen en donde corresponde. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en empleado usted va a poner la primaria de ID empleado. ajá, Y en proyecto va a poner la llave primaria del proyecto. Y en trabaja en la llave primaria que va a ser consecutivo. En ok, todas y las que no y en trabaja en las que no pondría en el esquema sería ID son las empleado foráneas. y código proyecto. Ujú. Eso, listo. Ajá. Gracias. Las foráneas no se ponen en ninguna parte en el diagrama. No se ponen porque Perfecto, se sobreentienden. gracias. Por la cardinalidad. O sea, al establecer la cardinalidad, por eso yo les digo que siempre establezcan bien la cardinalidad. Porque al establecer la cardinalidad, ya yo sabiendo la cardinalidad, ya yo sé dónde van los foráneos. ¿Okay? Ahora, por supuesto que ya hemos hablado de que en las relaciones de muchos a muchos, que eso de usar las dos llaves juntas como llave primaria no es conveniente, por eso yo aquí les estoy diciendo que define un consecutivo. Por aquello mejor de no usar llaves, las llaves de las foráneas juntas como una llave primaria. Entonces, aquí yo evito ese problema y al decir consecutivo digo que esta va a ser la llave primaria, pero siempre necesito estas otras como foráneas, pero no las subrayo ni nada porque son foráneas. ¿Ok? Cuando veamos normalización después del examen vamos a trabajar de esta manera. Entonces, cuando veamos la normalización, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer siempre de esta manera de esquema. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pasarles esto o se lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan ahí como referencia. Y vamos a ir al receso, que ya se nos pasó el tiempo. Y después del receso les voy a poner a hacer una pequeña práctica para que la puedan resolver, digamos, para el examen. Muy importante, digamos, que tengan en cuenta que para el examen, básicamente, la mayor parte del examen va a ir basado sobre esto. Y otra pequeña parte va a ser como usar la herramienta, pero en texto, digamos. Los que la quieran usar directamente la usan y los que no, pues lo hacen en modo texto para tomar un poco en cuenta los que han tenido problemas con la instalación de la herramienta. Y también porque no nos hemos fogueado bien en el uso de la herramienta. Solamente en la clase pasada que hicimos ahí el ejemplo de las películas. Bueno, y se supone que hicieron la práctica también que era para hoy de cómo se llama, de los viajes, pero yo prefiero mejor incluir esa parte en el segundo examen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir ¿cómo se llama? Al receso. Yo también estoy con ganas del receso porque no andaba viajando, andaba haciendo un viaje y cuando llegué aquí, no me dio chance de almorzar y cuando llegué me di cuenta que la computadora me quedó entre el carro y perdí la llave. Bueno, fue todo una odisea. Ahí me disculpan por el atraso. Vamos al receso.